Existen por lo menos 4 conceptos diferentes de hábitat en ecología. Tienen en común la definición explícita del término y la referencia espacial. El carácter explícito se refiere a que es imposible definir hábitats donde no existe un componente biótico. El segundo factor común es la referencia espacial del lugar, del sitio donde aparece el elemento biótico. Un hábitat es aquel ambiente o espacio que se encuentra ocupado por una determinada población biológica, la cual reside, se reproduce y perpetúa su existencia allí porque el mismo le ofrece todas las condiciones necesarias para hacerlo, es decir, se siente cómoda en él porque cumple con todas sus expectativas. Los ecosistemas terrestres son aquellos en los que los animales y plantas viven en el suelo y en el aire. Ahí encuentran todo lo que necesitan para vivir. Dependiendo de los factores abióticos de cada ecosistema, podemos definir distintos tipos de hábitat terrestres, como son desiertos, praderas y selvas. Los distintos vegetales y animales que habitan cada uno de ellos tienen características diferentes, ya que se han adaptado al hábitat en que viven. Cuando se producen cambios y alguna especie no puede adaptarse, muere pudiendo llegar a extinguirse. La tundra es un bioma que se caracteriza por su subsuelo helado, falta de vegetación arbórea o en todo caso de árboles naturales, lo que es debido a la poca duración de la iluminación solar y al estrés del frío glacial. Los suelos son pantanosos con turberas en muchos sitios. Esta permanece en oscuridad la mayor parte del año, pero tiene días de 24 horas en el verano. Por lo mismo, la capa más superficial del suelo se deshiela y forma lagunas y pantanos comeros. Este es el bioma más cercano al Polo Norte y rodea el Círculo Polar Ártico, formando un cinturón que abarca Alaska, el norte de Canadá y el norte de Eurasia. En las tundras, donde las temperaturas son inferiores a 10 grados centígrados en el mes más frío y periodos anuales sin hielo inferiores a 3 meses, se imposibilita el crecimiento arbóreo, por lo que las plantas comunes son los musgos y líquenes, que no pasan los 10 centímetros de altura, gracias a los fuertes vientos que los hacen mantenerse pegados al suelo. En cuanto a la fauna, esta tiene la necesidad de protegerse del frío. Para esto, los distintos organismos poseen diferentes formas para la regulación de la temperatura. Algunos animales desarrollan un denso pelaje y acumulan una gran cantidad de grasa subcutánea. Su relación superficie-volumen es lo más pequeña posible para así aislarse del frío. Durante el verano abundan las moscas y mosquitos, llegan caribús, renos, liebres árticas, perdices blancas, zorros árticos, mientras que algunos animales que lo habitan permanentemente son el oso polar y el lobo ártico. Un bosque de coníferas es un tipo de bosque con predominio de coníferas y asociada con climas fríos y templados. En él abundan árboles muy altos, pinos y abetos, que comúnmente se cubren de nieve durante la época invernal. Su fauna incluye especies con grueso pelaje que les permite soportar las bajas temperaturas, como son osos, lobos y armiños. Su temperatura puede alcanzar desde 40 grados bajo cero hasta 20 grados centígrados. Se encuentra en diferentes lugares, en la parte norte de Norteamérica, Alaska, Canadá, Europa del Norte y Siberia. Muchos estados de nuestro país cuentan con zonas montañosas pobladas de bosque de este tipo. Algunos de ellos son Chihuahua, Durango, Michoacán, Jalisco, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, entre otros. Pastizal. Más de un cuarto de la Tierra está cubierto por pastizales. Los pastizales se encuentran en cada continente excepto en la Antártica, y estos forman la mayor parte de África y Asia. Existen diferentes tipos de pastizales. Para distinguirlos se les denomina con nombres diversos, como praderas, estepas, llanos, sabanas, pampas, entre otros. Los pastizales están repletos justamente de pasto. Durante épocas de frío, el pasto queda adormecido hasta que reverdece nuevamente, cubriendo grandes extensiones de terreno, pero también
Se encuentran árboles como acacias y arbustos espinosos. En cuanto a la fauna, la constituyen grandes o pequeños herbívoros, como elefantes, jirafas, antílopes, gacelas y liebres, además de sus depredadores como leones, pumas y buitres. Bosques templados. Estos bosques tienen ciertas características fijas, como son un clima templado y una temperatura que varía de 10 a 20 grados centígrados. Una precipitación entre 750 y 1500 mililitros anuales. La latitud varía por debajo de los 40 de latitud norte y encima de los 40 de latitud, incluyendo lugares cercanos al Ecuador. Su altitud también varía, dependiendo de la latitud. En México se encuentra cerca de los 1200 y 1100 metros sobre el nivel del mar. Su suelo es muy fértil, cubierto con capas de vegetales degradados por bacterias y hongos. Se encuentran en todo el mundo al sur de la taiga o en partes bajas de montañas que estén cercanas a bosques de coníferas, en Japón, Australia, Europa, Asia, Centro, Norte y Sudamérica. Estos bosques están compuestos principalmente por árboles caducifolios, que tiran sus hojas cada otoño y desarrollan nuevas cada primavera. Por lo tanto, son muy marcados los cambios estacionales en estos bosques. A medida que se va hacia el sur, aparecen más y más especies de árboles siempre verdes de hoja ancha. Los bosques presentan varias capas, con una o dos capas de árboles, una capa arbustiva y una capa herbácea. Usualmente hay una explosión de crecimiento y floración de las especies herbáceas durante la primavera. Las coníferas, particularmente pinos, aparecen donde los fuegos son frecuentes o los suelos son pobres. Los árboles más frecuentes son pinos, encinos, sauces, olmos, licadámbar, fresnos, madreselvas, geranios, violetas, musgos, helechos y hepáticas. Asimismo, la fauna más predominante son muchos tipos de insectos como hormigas, saltamontes, ciempiés, termitas y pájaros carpinteros, cardenales, mapaches, ardillas, conejos, venados y zorros. Desierto. Los desiertos son ecosistemas con una escasez o carencia total de lluvias. Los días son muy cálidos debido a que no hay nubes. Por ello, los rayos solares penetran fácilmente hasta el suelo. En cambio, las noches son frías porque el calor escapa fácilmente hacia la atmósfera. La vegetación en las zonas semidesérticas hay órganos, biznagas, nopales, acacias, etc. Pero en los verdaderos desiertos no hay ningún tipo de planta. En cuanto a la fauna, encontramos insectos como hormigas, avispas, escarabajos, arañas, lagartijas, iguanas y serpientes, zorrillos, coyotes, ratones, halcones, etc. En el Sahara, camellos y dromedarios. La temperatura es muy extremosa, puede alcanzar más de 40 grados centígrados durante el día y 0 grados centígrados o menos durante la noche. La precipitación menos de 250 milímetros de lluvia en todo el año, en algunos casos menos de 20. La latitud entre los 23 y 45 de latitud norte y de latitud sur, aunque hay desiertos más hacia el norte o hacia el sur en ambos hemisferios. La altitud es muy variable. El suelo en ocasiones tiene una cantidad adecuada de nutrimentos, pero su condición de sequedad y por estar suelto lo hace improductivo. La ubicación prácticamente en todos los continentes. El desierto del Sahara abarca gran parte del norte del continente africano. En Asia está el de Gobi, en el norte de México y sur de Estados Unidos el de Sonora, en el norte de Chile el de Atacama. Los desiertos junto con las zonas semidesérticas abarcan casi la tercera parte de todos los continentes. Bosque tropical. El bosque tropical lluvioso es el bioma más diverso en especies tanto vegetales como animales. En este se encuentra una gran variedad y abundancia de árboles de hojas anchas y siempre verdes. La mayoría de los árboles son muy altos y forman un techo de varias capas o niveles. Cada nivel tiene plantas y animales característicos. Las densas capas del techo evitan que el sol llegue al suelo, por eso en este hay una vegetación muy escasa. Además, la humedad y la temperatura junto con los hongos y bacterias propician una descomposición rápida de la materia orgánica que cae en el suelo. Características físicas. Temperatura elevada, aunque la temperatura media anual oscila entre 20 y 26 grados centígrados.
precipitación desde 1500 a 3000 milímetros, aunque en algunas zonas llueve hasta 4000 milímetros al año. Latitud, dentro o cerca de las zonas tropicales, es decir, desde el trópico de Cáncer hasta el Ecuador y del trópico de Capricornio hasta el Ecuador. Altitud, desde 0 metros hasta 1500 metros sobre el nivel del mar, en promedio unos 600 metros sobre el nivel del mar. Suelo, muy delgados y pobres. La materia orgánica que cae en ellos es procesada rápidamente por descomponedores como hongos y bacterias y tomada enseguida por las plantas. El hábitat acuático también tienen floras y faunas características. Muchas de ellas, por desarrollarse en el interior del agua, adquieren formas y hábitos muy especiales. En estos ambientes, al igual que en los terrestres, influye la profundidad, la temperatura, la latitud, la presencia de corrientes y la salinidad, así como la concentración de gases en el agua. Podemos clasificar el hábitat acuático en 3 tipos: dulceacuícolas, de transición y marinos. Sus características son las siguientes. El hábitat dulceacuícola es aquel de agua dulce, es decir, con muy poca cantidad de sales disueltas. Se localiza en el interior de los continentes. De acuerdo con el movimiento de agua, pueden ser ríos y arroyos o lagos y estanques. Ríos y arroyos. Un río es una corriente natural de agua que fluye con continuidad. Posee un caudal determinado, rara vez constante a lo largo del año, y desemboca en el mar, en un lago o en otro río, en cuyo caso se denomina afluente. La flora y fauna de los ríos son diferentes a las que se encuentran en los océanos porque el agua tiene distintas características, especialmente la salinidad. Las especies que habitan los ríos se han tenido que adaptar a las corrientes y a los desniveles. Sin embargo, existen numerosas excepciones, como es el caso de los salmones que desovan en las cuencas superiores o montañosas de los ríos, o de los tiburones de agua dulce de Nicaragua, y también en el caso de las especies marinas que penetran en los deltas oceánicos llevados por la pleamar de las mareas y corrientes oceánicas, tal como sucede en los deltas del Orinoco y del Amazonas. Lo mismo sucede con los estuarios de los ríos, aunque en este caso la entrada de especies marinas en los ríos suele ser momentánea durante el flujo o pleamar, por lo cual se debe a que se vacían durante el reflujo o bajamar, mientras que en los deltas lo que cambia durante las mareas es la mayor o menor salinidad de sus aguas. Lagos y estanques. Son cuerpos de aguas estancadas. Los lagos más profundos tienen distintas zonas. Estas son zona litoral, zona limnética y zona profunda. Cada zona cuenta con temperatura, concentraciones de oxígeno y otros gases específicos, y por ello con una flora y fauna determinadas. En la zona litoral encontramos vegetación semiacuática, con raíces ancladas al suelo de esta zona del lago. A esta vegetación se le asocian organismos microscópicos como algas y protozoarios. En la zona limnética, cerca de la superficie, hay otros organismos de tamaño menor a los 5 milímetros, que en conjunto son conocidos como plancton. Este a su vez se compone de fitoplancton, básicamente algas microscópicas, y de zooplancton formado por pulgas de agua, larvas de otros crustáceos y peces y moscos de agua. Por encima e inmediatamente por debajo de la superficie hay una fauna llamada neuston, como los insectos zapateros, las chinches de agua, algunos escarabajos acuáticos y larvas de mosquitos. En toda la zona limnética se encuentra un grupo de organismos nadadores denominado nécton. Casi todo este grupo consta de peces y algunos escarabajos nadadores. La zona profunda es poblada por algunos peces adaptados a concentraciones bajas de oxígeno. El suelo del lago, sobre todo el cercano a la zona litoral, es poblado por el benton. Este es el grupo de animales que viven sobre o enterrados en el suelo del lago. Por ejemplo, cangrejos, caracoles, larvas de libélulas y de efímeras, así como gusanos, almejas y otros organismos. El manglar es un hábitat considerado como un tipo de biomasa formado por árboles muy tolerantes a la sal que ocupan la zona intermareal cercana a las desembocaduras de cursos de agua dulce de las costas de latitudes tropicales de la Tierra. Entre las áreas con manglares se incluyen estuarios y zonas costeras. Tienen una gran diversidad biológica con alta productividad, encontrándose muchas especies de aves, peces, crustáceos y moluscos.
Los manglares son biotopos tropicales y subtropicales, hábitats anfibios, localizados en la zona intermareal de costas protegidas o poco expuestas, como golfos y ensenadas, marismas y estuarios, o desembocaduras de ríos con fondos blancos y que reciben periódicamente agua dulce por escurrimiento. Los manglares desempeñan una función clave en la protección de las costas contra la erosión eólica y poseen una alta productividad, alojan gran cantidad de organismos acuáticos, anfibios y terrestres. Los hábitats marinos son los que cuentan exclusivamente con aguas saladas. Por su ubicación, pueden ser costeros o de mar abierto. Los costeros son los más cercanos al litoral. Estos son playas rocosas, playas arenosas, arrecifes de coral y mar abierto o zona pelágica. Tienen características diferentes, ya que se han adaptado al hábitat en que viven. Cuando se producen cambios y alguna especie no puede adaptarse, muere, pudiendo llegar a extinguirse. La tundra es un bioma que se caracteriza por su subsuelo helado, falta de vegetación arbórea o en todo caso de árboles naturales, lo que es debido a la poca duración de la iluminación solar y al estrés del frío glacial. Los suelos son pantanosos con turberas en muchos sitios. Esta permanece en oscuridad la mayor parte del año, pero tiene días de 24 horas en el verano. Por lo mismo, la capa más superficial del suelo se deshiela y forma lagunas y pantanos comeros. Este es el bioma más cercano al Polo Norte y rodea el Círculo Polar Ártico, formando un cinturón que abarca Alaska, el norte de Canadá y el norte de Eurasia. En las tundras, donde las temperaturas son inferiores a 10 grados centígrados en el mes más frío y periodos anuales sin hielo inferiores a 3 meses, se imposibilita el crecimiento arbóreo, por lo que las plantas comunes Existen por lo menos 4 conceptos diferentes de hábitat en ecología. Tienen en común la definición explícita del término y la referencia espacial. El carácter explícito se refiere a que es imposible definir hábitats donde no existe un componente biótico. El segundo factor común es la referencia espacial del lugar, del sitio donde aparece el elemento biótico. Un hábitat es aquel ambiente o espacio que se encuentra ocupado por una determinada población biológica, la cual reside, se reproduce y perpetúa su existencia allí porque el mismo le ofrece todas las condiciones necesarias para hacerlo, es decir, se siente cómoda en él porque cumple con todas sus expectativas. Los ecosistemas terrestres son aquellos en los que los animales y plantas viven en el suelo y en el aire. Ahí encuentran todo lo que necesitan para vivir. Dependiendo de los factores abióticos de cada ecosistema, podemos definir distintos tipos de hábitat terrestres, como son desiertos, praderas y selvas. Los distintos vegetales y animales que habitan cada uno de ellos comunes son los musgos y líquenes, que no pasan los 10 centímetros de altura, gracias a los fuertes vientos que los hacen mantenerse pegados al suelo. En cuanto a la fauna, esta tiene la necesidad de protegerse del frío. Para esto, los distintos organismos poseen diferentes formas para la regulación de la temperatura. Algunos animales desarrollan un denso pelaje y acumulan una gran cantidad de grasa subcutánea. Su relación superficie-volumen es lo más pequeña posible para así aislarse del frío. Durante el verano abundan las moscas y mosquitos,